Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, hermanos, esta es una serie de sermones con 7, ya que son 7 cartas que el apóstol Juan escribió desde la isla de Pasmos hasta a Éfeso. Imagínense que las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan se dirigió estaban allí en Asia Menor. Y estas eran, por ejemplo, Éfeso, hermanos, una ciudad; Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el apóstol Juan escribió estas cartas desde allá de la isla de Pasmos. Imagínese usted, Pasmos estaba a una distancia a Éfeso como unos 100 kilómetros. La isla hacia Éfeso, bueno, no estaba tan lejos, ¿verdad? Pero desde allí, por mar, hizo llegar estas cartas el apóstol Juan. Él fue el que escribió, hermanos, el Apocalipsis. Él fue el que se dirigió a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y bueno, hermanos, prácticamente toda esta lectura que nosotros acabamos de hacer, prácticamente, hermanos, se dirige a la iglesia de Cristo. Si dice, claro, la iglesia en Éfeso, pero también, hermanos, el apóstol cuando escribe se está dirigiendo a la iglesia de Cristo. Bueno, desde allí, desde Pasmo. Y, hermanos, es un lugar que estaba no tan retirado de lo que es Israel, de lo que es ese lugar. Está cerca de Italia. Y hacia abajo, si ustedes ven en el mapa, está África. Y a este lado van a ver a Israel, ¿verdad? Y arriba está dividido hacia Asia Menor, y aquí a este lado creo que está Italia. Bueno, allí en Asia Menor, ahí estaban las 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan se dirige. El apóstol Pablo fue uno de los hermanos que participó en el establecimiento de esta iglesia. El apóstol Pablo, él fue uno de los que participó cuando él envía a Timoteo. Y Timoteo estaba allí, en Éfeso. Y Pablo fue el que trabajó, hermanos, también el que participó en que esa iglesia en Éfeso llegara a existir, aunque es por parte de Dios. Pero los apóstoles, el apóstol Pablo fue uno de los que trabajó para el establecimiento de esa congregación allí en Éfeso. Bueno, Éfeso, hablando de Éfeso, hermano, Éfeso era, se puede decir, el centro de las culturas. Era un lugar multicultural. Era un lugar, se puede decir, hermano, un lugar donde estaba el puerto, un lugar de comercio, como el lugar que se llama Corintio. Éfeso era así, era un lugar multicultural. Allí, hermanos, allí estaba la diosa Diana. Ahí estaba, hermanos,
se erigían cultos a la diosa Diana, y en ese mismo templo, hermanos, allí también se erigía el culto a Augusto César. O sea, esta gente, hermanos, los romanos, la gente que vivía allí en Éfeso eran súper paganos. Tenían un alto índice, hermanos, de practicar el paganismo en lo que era la idolatría. Y allí ellos, hermanos, allí tenían a la diosa Diana, llamada por los griegos Artemisa. Yo creo que esta era la diosa de la casa. Allí, hermanos, aparece ella con un arco. Esta era la diosa de Éfeso. Bueno, eso era esta ciudad. Una ciudad rica, una ciudad culta, pero corrompida. Porque allí había, hermanos, había la idolatría. Pero como era rica, también había gentes pobres. Había la pobreza. Esta ciudad llegó hasta el año 262 después de Cristo, cuando los godos llegaron y estos destruyeron el templo y la ciudad. Por eso es que usted, cuando mira en las fotografías, ve nomás partes de lo que era. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo en aquel tiempo, lo que era Éfeso, hablando de lo cultural. Y Cristo le llama a este lugar donde está la iglesia una de las estrellas. Y, hermanos, Jesús se dirige a ella como una de las 7 estrellas. Y se dirige a ella como una de los 7 candeleros. Así es la manera como Jesús se dirige, según el capítulo 2 del 1 al verso 7. Jesús hace una advertencia a esta congregación que estaba allí en Éfeso. Y yo creo, hermanos, que tal vez por la manera como ellos habían sido influenciados por esa cultura. Y Jesús hace una advertencia y a la vez, hermanos, presenta características positivas de esta congregación que estaba allí en la ciudad de Éfeso. Y las características positivas que tenía esta iglesia eran que ellos eran buenos obreros, eran hermanos trabajadores, hermanos que trabajaban duro. ¿Ya se imagina usted estos hermanos trabajando duro para el Señor? El trabajar duro indica, hermanos, que nosotros cuando trabajamos duro indica que nos cansamos, que hay cansancio, que hay sudor, que hay tanto sufrimiento también. Cuando se trabaja duro, allí, hermanos, también habían falsos maestros. Y ellos, los hermanos que estaban allí, rechazaban las enseñanzas de los falsos maestros. Algo muy bueno. Rechazaban la falsa enseñanza. Algo también que ellos tenían es que eran pacientes. Dice, no desmayas. Le dice el Señor, te felicito, le dice el Señor. Te felicito, congregación. Te felicito, iglesia de Cristo. Porque tú no desmayas, siempre estás al pie del cañón, eres paciente, eres fuerte, has podido soportar. Y Jesucristo lo felicita, hermano. Lo felicita porque ellos no han desmayado. No desmayan. Pero tenía algo deficiente. Una iglesia que tenía algo deficiente, y es que había dejado su primer amor. Habían dejado la base fundamental de la vida cristiana. Yo le voy a decir algo, hermanos, que si usted viene aquí y se reúne y no le tiene amor a Cristo, si no le tiene amor a Jesús, ¿de qué sirve que venga? Aquí usted está, pero no está su corazón aquí. Su corazón está allá en su casa.
está en el trabajo, está en la cuenta que tiene en el banco. No ama al Señor. El Señor, hermanos, no le agrada esta actitud de la iglesia. Una iglesia sin amor. ¿Recuerdan ustedes anteriormente que hablé acerca de Pedro? Y Pedro le hacía falta. Y hay una pregunta que le hacía el Señor: Pedro, ¿me amas? Yo creo que el Señor quiere eso importante de la iglesia. Y hermanos, puede ser que nosotros estemos perdiendo ese fervor. Dígame, yo pienso que usted ha perdido el fervor cuando usted no tiene deseo de estar entre nosotros reunidos. La iglesia está reunida y usted está en su casa ya sentadito, tranquilo, viendo tele, y aquí la iglesia reunida adorando a Dios. Y usted como que sin nada. En ese sentido, usted ha perdido el fervor. Porque aquí se está adorando al Señor, se le está dando gracias, y usted está tranquilo en su casa. Ha perdido su primer amor. Y hermanos, hay una advertencia para usted. Hay una advertencia para mí por mi indiferencia a este amor que yo debo de tener al Señor. Vienen convivios y usted recibe la noticia que tal día va a haber un convivio. El hermano siempre lo hace, avisa cada 2 meses antes. Y usted ni habla al trabajo y no le dice a su patrón: mire, por favor, me puede dar este día, porque yo quiero, bueno, pensando usted que usted quiere estar entre nosotros aquí en este evento, en este convivio, en esta fiesta espiritual que la iglesia tiene. Pero usted esto lo ha perdido. No tiene usted ese fervor, ese deseo de estar entre los hermanos. Hay una advertencia, hermanos, a la iglesia. A la iglesia que está sin amor. Que todo lo que hacía no valía de nada. Y le dice: vendré pronto a ti, la advertencia. Vendré pronto a ti y quitaré de en medio de ti el candelero de tu lugar. ¿Y sabe cuál es el candelero? El candelero es aquello que usted le dice a la gente: yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero es cristiano nomás de nombre, pero de corazón está lejos de usted. Recuerde que cada uno de nosotros estamos casados con el Señor. Y el estar casados con el Señor quiere decir que le amamos. ¿O va a decir que usted no ama a su esposo? Está con él porque le ama. No va a estar con él, hermana o hermano, o con su esposa, usted haciendo esto, haciendo lo otro por él o por ella. Usted se pone a plancharle, se puede decir si es que le plancha. Usted se pone a arreglarle su ropita, a doblársela después que se la lava. Y usted hace hasta la comida para cuando él venga. Pero su corazón no entera. Eso es terrible. Usted le hace de todo, pero no lo ama. ¿Cómo se sentirá el Señor? Si usted defiende la doctrina, viene y participa de la cena, pero su corazón no es de él.